Hola a todos y a todas. Bueno, este plato, manitas de cerdo, o te encantan o no te gustan nada. Yo soy de las primeras. Me encanta. La verdad es que están riquísimas y así las hacía mi abuela. Lo recomiendo 100%. ¿Queréis hacerlas conmigo? Pues quedaros que comenzamos. Antes de nada hemos puesto hielo en este bol y ahora le pondremos el agua para que el agua esté bien fría. Y pasamos a limpiar las manitas de cerdo. Si vemos que tiene alguna imperfección, pues lo quitaremos con el cuchillo. Estas ya vienen limpias, pero hay que revisarlas y las pasamos al bol. Mirad, ¿veis? Esto de aquí, las impurezas hay que ir quitándolas todas. Miramos bien por todos lados y las pasamos al bol. Y cubrimos bien de agua. Cubrimos así bien de agua y así las tenemos que dejar en la nevera por 8 horas para que se desangren bien, saque toda la sangre de las patas. Entonces las tendremos así, como digo, 8 horas en la nevera. Y volvemos. Hasta ahora. Os paso los ingredientes. Para hervir las manitas de cerdo necesitaremos 3 ajos que con el cuchillo le hemos hecho así y lo hemos machacado un poquito. 2 hojas de laurel, pimienta negra en grano, unos poquitos, una cebolla entera y le hemos clavado 4 clavos. Esto es para hervir las manitas. Y para hacer la salsa, 4 ajos cortados a trocitos pequeños, 2 hojas de laurel, pimiento verde, 2, un pimiento rojo y una cebolla. También añadiremos un poco de tomate triturado, 3 cuartos de un vaso de agua de vino blanco, el caldo o pastilla de crema y le ponemos agua o agua sola. Y las almendras. En mi caso las he cogido así, como rayaditas, ¿vale? Pero vosotros podéis ponerlas enteras como queráis. También pondremos un poco de pimentón, sal y pimienta molida. ¡Comenzamos! ¿Veis? Hay que desangrarlas por esto. Entonces le quitamos el agua, volvemos a lavar y las acabamos de cortar en 4 partes o en 2. Entonces las dejamos bien lavaditas y ahora las cortamos y las ponemos en la olla. Enseguida vuelvo. Con las patitas así bien lavadas las vamos poniendo en la olla. Las hemos cortado de la mitad también en 2. Las vamos poniendo todas aquí y las llevamos a hervir. Ponemos el fuego medio alto. Entonces cubrimos bien, que queden bien cubiertas, y cuando empiece a hervir contaremos 10 minutos, que hiervan 10 minutos. Pasados esos 10 minutos vuelvo con vosotros y os explico que seguimos haciéndolas. Hasta ahora. Ya lleva 10 minutos hirviendo, entonces ahora es ya el momento de sacarlas y volver a lavarlas. ¿Veis? La espuma son las impurezas. Por eso es tan importante hacerlo así, estos pasos. Las ponemos en un colador y las volvemos a lavar. Y las ponemos en una olla. Yo las voy a usar más grande porque aquí ahora ya sí que pondremos con la cebolla. Ahora os lo enseño. Lavamos bien y las vamos colocando. Ya lo tenemos aquí, entonces pondremos la cebolla con el clavo, las hojas de laurel con la pimienta y los ajos, y le pondremos también sal. Si tenéis olla rápida, en media hora la tendréis hecha. Si es como yo, que no tengo y lo quiero hacer en modo tradicional, entonces tendremos que esperar 1 hora y media hirviendo. Es así, tapamos, ¿vale? Y esperamos 1 hora y media. Hasta ahora. Ya ha pasado la hora y media
Y mirad. Ya están cociditas. Entonces ahora apartamos, lo tapo y hacemos el sofrito. Que luego con el caldo acabarán también de hervir, ¿eh? Ponemos aceite de oliva, ponemos la cebolla con los pimientos, el ajito y el laurel a sofreír. Y salpimentamos. Vamos moviendo de vez en cuando y esperamos hasta que esté bien hecho el sofrito. Un poquito ya que esté para ponerle el tomate triturado, pero primero vamos a dejar que se sofría y mientras vamos a pasar las patas, las ponemos aparte, los pies, que los voy a poner aquí en esta bandeja. Cuando veis que está el sofrito así, entonces le añadimos el tomate, como 3-4 cucharadas de tomate. Es triturado este, si lo ponéis frito lo tenéis que dejar menos tiempo y dejamos que se fría. Con el tomate triturado sabéis que siempre le pongo una cucharadita de azúcar para que quite la acidez. Con una cucharadita de café ya hay bastante, ¿vale? Entonces vamos moviendo, ¿vale? Y ahora pondremos las almendras y añadimos los pies de cerdo para que se mezcle bien con los sabores. Lo movemos para que se coja al pie de cerdo el sabor, ¿vale? El sofrito con la almendra y todo. Y ya veis, se ha sofrito bien. Le añadimos el vino blanco y dejamos que se evapore. Vamos removiendo así, de vez en cuando, bien. Ahora pondremos el pimentón, como media cucharadita, porque le voy a poner también la mitad del pimentón picante, para que piquen un poquito. También, como una cucharadita. Movemos rápidamente. Y ya pasamos a poner el caldo o el agua con el avecren. También añadiremos unos cazos del agua de las manitas de cerdo que lo teníamos retirado. 2, 3, así, 5. Y le pondremos un poquito de colorante, así. Y ahora a esperar a que vaya absorbiéndose todo el caldo. Entonces lo pondremos a fuego medio. Yo lo pongo normalmente al número 6, siempre lo pongo y lo voy a poner al número 6. Y nos esperamos hasta que se empiece ya a espesar bien la salsita. Y así de mientras también las manitas de cerdo pues también se van poniendo más tiernecitas todavía. Esto nos llevará un rato, yo os diré cuánto. Hasta ahora. Bueno, ha pasado una hora, y después de la hora mirad qué pinta y qué pena que no lo podáis oler, porque huele estupendo. Así que ahora lo dejamos reposar unos 5 minutitos y emplatamos. Hasta ahora. Y aquí tenéis el resultado. La verdad es que están riquísimas. Deseo que os guste. Muchísimas gracias por suscribiros al canal. Dedito arriba, comentad lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!